Dios los bendiga en este día. Gracias al Señor que podemos compartir su palabra y un tiempo juntos en el Señor, unidos en el mismo espíritu, adorando a nuestro Dios. Yo quería compartir con ustedes una breve meditación. Sabemos que esto lleva para un estudio bíblico, pero solo quería compartir una meditación que está en Mateo 7, 24. Estas palabras que el Señor va a hablar, las habla luego de hablar con sus discípulos y demostrarles que los discípulos verdaderos del Señor tienen una vida de frutos en el Espíritu. Y luego les dice esto: cualquiera, Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Qué maravillosa es la palabra del Señor y cómo nos enseña. Sabemos que el Señor Jesús es nuestra roca, es la roca de nuestra salvación. Pero en esta porción de la palabra del Señor, lo que el Señor quería enseñarnos es que aquellos que estamos fundando nuestra vida espiritual en el Señor, pero por medio de la obediencia a su palabra, vamos a ser, como dice acá, la clase de hombre prudente, hombre o mujer, es el género del ser humano, ¿no? Todos aquellos que podemos, porque la palabra al principio dice el que oye y después dice el que hace. A veces solamente somos oidores de la palabra del Señor. Y si somos solamente oidores, nuestra vida va a pasar como le pasó a este hombre insensato. Porque fíjese que los dos, al insensato y al prudente, le vinieron vientos de prueba, vientos de adversidad. Porque en este mundo vamos a pasar tiempos de prueba y tiempos de adversidad. Mire ahora cómo estamos viviendo este tema de la pandemia, este tema de la enfermedad. Para el cristiano y para el que no conoce al Señor. Todos vamos a pasar por este mundo con dificultades diarias, pero solo aquellos que han oído la palabra del Señor y han obedecido y la practican día a día, son aquellos que cuando pase ese tiempo de prueba van a permanecer firmes, fuertes, fundados en el Señor y dando frutos para su gloria. Y hay personas que ponen excusas para obedecer la palabra del Señor. Quizás dicen, no, pero yo creo que es así, pero no, esto no me parece que es de otro tiempo, porque las personas que ponen excusas para obedecer lo que la palabra del Señor dice, acá el Señor los llama insensatos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque su vida va a ser una vida sin fruto, sin permanencia y sin el gozo del Señor, a pesar de las dificultades. Que el Señor los fortalezca, nos bendiga cada día y que por medio de su Espíritu Santo podamos ser oidores de la palabra, pero también hacedores, obedecerla, ponerla por adelante de nuestro pensamiento, ponerla por adelante de lo que el mundo nos quiere enseñar, ponerla por delante de lo que el enemigo quiera sembrar. Que la fe fundada en el Señor se pueda manifestar por medio de obedecer la palabra. Que el Señor los bendiga grandemente y los invito a que podamos adorar al Señor. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré.
Hermano, el Señor le bendiga en este día. Damos gracias a Dios que podemos estar juntos por este medio y compartir la palabra para poder estar fortalecidos y animarnos en la palabra de verdad que el Señor hoy nos da. Y damos gracias a Dios por aquellos que comparten, gracias a Dios por las oraciones, gracias a Dios por la comunión que hay y que cada uno está anhelando que podamos volver a estar reunidos. Y sabemos que el Señor nos va a sostener para que eso, para cuando llegue ese momento podamos estar juntos, gozando y alegrándonos en el Señor. En esta oportunidad vamos a compartir una palabra, una enseñanza de que está relacionada con unas enseñanzas conocidas como las 5 solas. Estas enseñanzas nacieron hace 500 años, no porque recién en ese momento comenzaron a enseñarse, sino que por las circunstancias que estaba viviendo la iglesia, Dios comenzó a hacer un mover donde surgieron cosas que no habían pasado y, y vamos a estar contando acerca de todo esto. La verdad que es hermoso ver el mover de Dios, la soberanía de Dios, el poder que Dios ha tenido, de qué manera Él siempre se ha movido, y es una bendición ver lo que Dios ha hecho en todo momento. La iglesia conocemos el nacimiento en la palabra, acerca de esa bendición de ver de cómo Dios bendice en el libro de los Hechos, donde vemos donde Dios les pidió que estén reunidos, que estén en ese lugar, que no salgan a ningún lado, a no ser que esperaran la investidura, la llenura del Espíritu Santo. A partir de ahí la iglesia recibe al Espíritu Santo para todas las generaciones, y es ahí a donde comienza a ser testigo del Evangelio en todo lugar, para poder tener ese poder, esa capacidad de dar testimonio con poder de lo que del Evangelio de Jesucristo. La iglesia cursó el tiempo y la historia nos dice lo que pasó a partir del año 300 después de Cristo. Hubo un emperador romano, Constantino, que por algunas cosas que él había soñado, había tomado los emblemas, los símbolos cristianos, para ponerlos como emblemas en sus batallas, y entre esas cosas comenzó a tener simpatía por el Evangelio, y todo terminó poniendo a cristianismo como la religión oficial de Roma a ese entonces. Lo que para muchos creeríamos sería una bendición, terminó siendo lo que la historia nos ha demostrado realmente el mayor de los problemas que pudo haber surgido. Muchos lo han dicho de esa forma, de que el adversario persiguió a la iglesia por medio de la persecución, pero viendo de que no, la persecución simplemente formaba más cristianos, lo que hizo fue darle lugar, dejar de perseguir la iglesia para darle un lugar cerca del poder y de esa forma contaminarla. Y lamentablemente vemos que a partir del año 400 en adelante, la iglesia se asocia, se acerca al poder político, lo que hace de que lamentablemente caiga en su espiritualidad, en su moralidad, y comenzó a haber una ambición por el poder, una ambición por lo terrenal, por lo económico, y se formó una iglesia con el aval político, y una iglesia que tenía todos los recursos para que se cumpla su voluntad, la voluntad de la iglesia, la voluntad de los ministros de turno, no la voluntad de Dios.
Así que la iglesia comenzó a nombrar a los papas. Fue así que la iglesia comenzó a decir de que la voz del hombre tenía una total autoridad sobre la iglesia. Y fue así que la iglesia empezó a incursionar, como la historia lo ha titulado, en los 1000 años de oscurantismo, de oscuridad. La iglesia se alejó de la verdad de la palabra para fundamentarse en sus tradiciones, en la voz de autoridad de sus líderes humanos y en sus tradiciones, en su historia, sus tradiciones, en todo lo que está fuera, lo que era, lo que Dios nos había mandado. Y fue así que nosotros conocemos como todo lo que ha pasado en ese tiempo, hasta que damos gracias al Señor. Siempre el Señor dice basta. Y comienza nuevamente a surgir lo que Dios quiere que surja. Durante ese tiempo, no quiere decir de que no se predicó la verdadera palabra de Dios, pero se perseguía a aquellos que predicaban la palabra, y aún de esta iglesia, supuestamente, salían aquellos que perseguían los que predicaban el Evangelio y que denunciaban a esta iglesia oficial, en donde estaban haciendo las cosas que no iban conforme a la voluntad de Dios según la palabra. Fue entonces que para el año 1500 en adelante empezaron a surgir voces de lo que se conoció en ese tiempo ya como la Reforma. La pre-Reforma es otra cosa que, si bien no es lo que nosotros vamos a estar compartiendo, a partir del año 1100, 1200, ya el Señor comenzó a mover a hombres, a movimientos en diferentes zonas, en diferentes países, en donde comenzaban a mostrar que la iglesia no se estaba manejando conforme a la palabra de Dios. Y la iglesia de turno, la iglesia oficial, iba y sofocaba a aquellos, los perseguía, porque no quería que se levanten voces en contra de lo que estaban haciendo. Querían un absolutismo, que todos se sometan a la voluntad del Papa y de su iglesia. Y el Señor es mayor que todo eso. Fue así que el encuentro de algunos que estaban en esa iglesia con la palabra no hizo otra cosa que despertar espiritualmente a aquellos que se encontraron con la palabra del Señor. Ese fue el caso de lo que nosotros conocemos a este monje Martín Lutero. Encontrarse con verdades en la palabra y mirar a la iglesia en la situación en que se encontraba, hizo reformar a la iglesia, hizo traer una renovación por medio de la palabra. El punto, el momento en donde el Señor ministró en la vida de esta persona fue cuando él se encuentra, y es lo que ha quedado registrado, cuando él lee en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, él se encuentra con esa verdad que dice: mas el justo por la fe vivirá. La palabra que hace referencia a Habacuc. Y se encontraba él con una iglesia que estaba cobrando indulgencias. Estas indulgencias eran unos pergaminos que salían algunos fieles a Roma a vender, diciendo de que esa serie de pecados que estaban escritas en esos pergaminos, firmadas supuestamente por el Papa, aquellos que los compraran iban a ser perdonados los pecados de aquel que lo compraba, o si había partido, si había muerto algún familiar o algún ser querido, y querían que esa persona que supuestamente estaba en un lugar intermedio, el purgatorio,
algo que no encontramos en la palabra, podía ser libre y poder ir al cielo a cambio del pago por dinero de sus pecados en esas indulgencias que la iglesia de Roma daba. Los intereses de la iglesia de Roma en aquel tiempo era construir lo que hoy nosotros conocemos en el Vaticano, y uno de los fieles defensores de esto fue alguien que tuvo esta particular fama, Juan Tetzel, perdón. Tenía una frase que lamentablemente podemos recordar, y esto nos más hablaba de la característica con la cual la iglesia se estaba manejando en aquel tiempo. Él decía que tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio al cielo. Con eso iba por los pueblos engañando a cada una de las personas que en aquel tiempo no tenían acceso a la palabra, que aparte en aquel tiempo nosotros hoy tenemos la facilidad de tener una Biblia impresa, de tener en casa, pero en aquel tiempo, hasta hace pocos años antes, la Biblia solamente se podía acceder, se podía conseguir por aquellos que copiaban, los copistas, que copiaban a mano las Biblias y tardaban mucho tiempo y eran muy caras, hasta que Dios en su providencia, unos años antes, por medio de un alemán también, en este caso de Gutenberg, esta persona encuentra que puede modificar la manera de imprimir y hacerla de una forma mucho más ágil, y de esta forma imprimir con mayor velocidad. Y una de los elementos de las personas que Dios usó para que se fomente la lectura de la palabra fue esta imprenta, este sistema de impresión por caracteres móviles que Gutenberg inventa para que ahora se pueda difundir la palabra de Dios por todos los lugares en donde era muy de difícil acceso. Así que Dios fue preparando todas las cosas hasta que surgió este confrontamiento. Martín Lutero estaba desconforme completamente con la iglesia, y el 31 de octubre de 1517 nosotros conocemos que él clava en la Catedral de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis. Esas 95 tesis como tema principal llevaban la denuncia de la venta de las indulgencias y acerca de la posición de la salvación que tenía la iglesia, de que se necesitaba pagar esas indulgencias para que esa persona o esa persona que había fallecido tenga la oportunidad de ir al cielo. Entonces, durante todo ese tiempo, el Señor, aparte de Martín Lutero, fue levantando a otros hombres con los que comenzaron a defender el mensaje de la palabra. Pasaron los años y esa recopilación de enseñanzas se basaron en 5 pilares, lo que nosotros conocemos hoy como las 5 solas. Estas 5 solas son el fundamento, son la defensa del mensaje del Evangelio acerca de la salvación del hombre. Y lo que vamos a ver hoy es la primera, y los puntos son, las 5 enseñanzas son: solo escritura, solo gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Cada uno de ellos nos va a ir llevando a ver cuáles son las cosas que los predicadores del Evangelio se levantaron para denunciar y estar en contra acerca del falso mensaje de cristianismo que había, entre comillas, por esta iglesia oficial. En primer lugar, lo que querían traer a escena era justamente la autoridad acerca de qué es hoy lo que manda en la iglesia.
Y vamos a encontrar en la palabra acerca de aquellos que nos han traído este mensaje desde antes de que todas estas cosas ocurrieran, para que nosotros podamos conocer ese mensaje eterno que está en la palabra, acerca de lo que significa la palabra de Dios para el cristiano. En ese entonces, cuando Martín Lutero sale a decir esto, y después los otros reformadores, acerca de estas enseñanzas, es para decir de que la autoridad máxima de la Iglesia no es el Papa. La autoridad máxima de la Iglesia no es la Iglesia en sí misma, ni sus tradiciones, sino que en primer lugar, para conocer el mensaje verdadero del Evangelio, la persona, aquel que está alejado de Dios, debe ir a la palabra. Y el primer defensor de esto lo vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 35. Nos dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo se levanta para decirnos a nosotros y todos aquellos que pueden ver sin fe o menospreciando o desvalorizando el mensaje de la palabra, de que no va a haber nada que esté escrito en su palabra que no vaya de cumplirse, que tienen como aval, como garantía a Dios mismo. Esto no se trata de un diccionario, no se trata de una enciclopedia, no se trata de un credo, se trata de la voz de Dios. Y todo lo que Dios ha dicho se habrá de cumplir. Porque el primer defensor que nosotros vamos a ver acerca del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Verso 44. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 44, nos dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Amén. Jesucristo marca la autoridad de su palabra. Tiene tal autoridad esta palabra que nos habla de que esta palabra nos habla de nuestra posición de fe delante de Dios es la salvación o la condenación. Esta es la autoridad que tiene esta palabra. Nos salva y nos condena. Al no creer, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que rechaza mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Y Jesucristo marca otro respaldo para que veamos de quién está hablando. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nos gozamos en el Señor al leer la palabra y encontrar estas verdades absolutas que nuestro Señor nos deja, porque entendemos que la palabra nos da el Señor es una palabra que nos da vida eterna, es una palabra de un Dios eterno. Esto lo vamos a decir más de una vez hoy. La palabra de Dios es el mensaje eterno de un Dios eterno
que nos marca el camino a la vida eterna. Y ese camino es Jesucristo. Entonces este mensaje, esta palabra, tiene como aval, como autoridad, Dios mismo, quien nos ha dado esta palabra. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 17, es difícil resumir, es difícil no dejar de leer los versículos que hemos tomado para esto, porque toda la palabra nos enseña acerca de lo preciosa, de lo verdadera, de lo infalible, de lo inerrante. Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo está enseñando en este momento, en este sermón del monte, y habla acerca de que algo muy importante, Jesucristo no ha venido para dejar de lado todas las enseñanzas que están en la ley, en los mandamientos, en las profecías, en los salmos, todo lo que es el antiguo pacto, el antiguo testamento, sino que Él ha venido para vivir y obedecer todo lo que Dios había dicho en el antiguo pacto. Nosotros nos conocemos acerca de qué se refiere esto. Se refiere de que Él vino a vivir en obediencia para que gracias a la vida de obediencia de nuestro Señor Jesús, nosotros, delante de Dios, somos perdonados porque Dios nos imputa su justicia, la justicia de Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo es haber vivido una vida justa en obediencia, y siendo inocente, Él muere por nuestros pecados. Nosotros somos salvos porque Jesucristo ha muerto en nuestro lugar en la cruz. Pero también somos salvos porque Jesucristo vivió la vida de obediencia que ninguno de nosotros podemos vivir. Y este punto lo defiende el Señor al decir que Él no ha venido acá a dejar de lado a las leyes y los profetas, sino que Él ha venido a cumplir la palabra de Dios. Jesucristo se levanta para defender y demostrar que la palabra de Dios es vigente y que todos tenemos que verla de la misma manera. Él nos señala la importancia y la vigencia de su palabra. En Marcos hay una denuncia de parte de Jesucristo de las cosas que 1500 años después surgieron siempre, en todo momento, pero que en el tiempo de Jesús dio lugar, y Jesucristo no quedó callado, lo denunció. Marcos capítulo 7, versículo 8. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesucristo se fijaba en las cosas que denunciaban los fariseos, en la manera que se manejaban sus discípulos, que no lo hacían según las tradiciones de los judíos. Entonces ellos, al ver que sus tradiciones eran dejadas de lado, ellos se ofendían, se enojaban y exigían que se cumplan sus tradiciones. Pero Jesucristo se levantaba
y los denunciaba porque ellos ponían sus tradiciones por sobre la palabra. En este caso, Jesucristo, ellos se fijaban en algo superficial como que no se habían lavado las manos para comer, y Jesucristo le denunciaba de que eran capaces de dejar de lado a su padre y a su madre con tal de cumplir con sus tradiciones, con las exigencias de las leyes judías que ellos ponen y no que había puesto Dios, y son capaces de dejar de lado los mandamientos acerca de honrar al padre y a la madre. Entonces, es Jesucristo que dice, ustedes por las tradiciones quieren invalidar el mandamiento. Y Jesucristo se levanta en defensa de la palabra. Jesucristo defiende la palabra. No hace falta decir que eso es lo que espera de su iglesia. Si bien vamos a encontrar los textos también que nos hablan acerca de eso, pero Jesucristo nos marca el ejemplo de cómo Él defiende la palabra y espera que todos sus seguidores también así lo estemos haciendo. En el Antiguo Testamento, por supuesto que encontramos las voces de aquellos que también han recibido el mensaje de Dios. Hay un texto extenso que está en Deuteronomio. Podemos leer algunos versículos en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Usted lo puede leer hasta el 40. Deuteronomio del 9 al 40 van a ver cómo el Señor le da palabra a Moisés y habla acerca de todas las cosas que les iban a pasar y con lo que iban a sufrir al alejarse de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y él advierte, versículo 9 nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las enseñanzas acerca de todas las cosas que vieron, de qué manera Dios los guardó en todo momento. Y a partir de eso, la ley los mandó en todo momento a enseñarles la ley de Dios, a levantarse, al acostarse, que escriban en sus casas, que la tengan presente en todo momento, para que ellos tengan la importancia y nunca se olviden, porque si no iban a caer en cualquier otra cosa. Lamentablemente pudimos ver de que ellos desobedecieron, igual que toda la humanidad y todos nosotros cuando no estamos en Dios, lamentablemente caemos en esa constante manera de vivir, es vivir en pecado. En Josué capítulo 1, versículo 8, nosotros conocemos lo que la palabra nos dice. Encontramos lo que Dios quiere que quede recalcado en nuestra vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vida de bendición es una vida de obediencia. Y esa obediencia no se basa en lo que me digan los hombres, no se basa en lo que yo puedo imaginar o mi concepto de lo que puede llegar a ser el Evangelio o parte del Evangelio. Eso es otro punto que tenemos que tener en cuenta, porque hay muchos que tienen una manera de vivir parcial acerca de lo que es una vida cristiana. Nosotros podemos encontrar personas, podemos tener el error de creer decir que podemos respetar todas las enseñanzas cristianas, respetamos y nos parece muy lindo todo lo que nos predican, pero que nosotros podemos obedecer ciertas partes de las enseñanzas de los evangelios, que con eso nosotros nos podemos quedar conformes, contentos,
alegres, esperando que Dios nos bendiga. Pero Dios nos manda a que nosotros guardemos toda la palabra. Y guardar no significa guardar la Biblia en nuestra casa. Guardar significa guardar nuestro corazón en nuestra mente para obedecer. Ese es el fin de la palabra. Ese es el fin de lo que significa que nosotros guardemos en nuestro corazón la Biblia. No significa simplemente amarla, sino obedecer los mandamientos de Dios. Eso no es automático en nosotros. Es una lucha constante. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por ese tutor, por ese ayudador que hemos compartido, es el Espíritu Santo. Aquel que nos da la fuerza para poder obedecer, amar y seguir y guardar la palabra del Señor. Isaías capítulo 8, perdón. Isaías capítulo 8. Denuncia la postura de aquellos que se alejaron de Dios y que buscaban diversas formas de consulta en el ocultismo, en cualquier cosa menos lo verdadero. Isaías responde de esta forma. Podemos leer el 19 para darnos cuenta de que sí hablaban acerca de esto. El 19, Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y el 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y este versículo, puede que lo pasamos por alto o no le damos la importancia, pero es la defensa acerca del mensaje de la palabra. Y lo que sentencia nos marca la diferencia entre amar y obedecer la palabra y entre aquellos que dan la espalda y la menosprecian. Al decir que si no dijeren conforme a lo que dice la palabra, a lo que dice el mandamiento, entonces es porque no les ha amanecido. Y eso significa que están en oscuridad. Todos aquellos que rechazamos el mensaje, menospreciamos el mensaje, que nos parece más importante preguntarle a una persona, al horóscopo, a cualquier otra fuente de información que nosotros vayamos a buscar y dejemos de lado la palabra, estamos dejando de lado a Dios mismo. Y aquellos que hacemos eso, seguimos en oscuridad. Y usted sabe muy bien a qué se refiere esto. Al seguir en oscuridad, estamos alejados del Evangelio de Dios, no tenemos a Dios en nuestra vida, estamos completamente destinados a una eterna perdición, sin ningún grado de consolación ni salvación, ni rescate de parte de nuestro Dios. La voz profética es la que se ha levantado en el Antiguo Testamento y ha denunciado el pecado, ha advertido acerca de la sentencia de Dios y ha señalado el camino de aquellos que le dan la espalda a Dios. Los profetas que podemos citar hoy sabían quiénes nos estaba encomendando con ese mensaje. Así nos dicen ellos. Ezequiel 14, versículo 6 nos dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor, conviértanse y vuélvanse. Isaías 43:16 nos dice, así dice Jehová. Amós capítulo 5 nos dice, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Jeremías 34:13 nos dice,
Así dice Jehová, Dios de Israel. Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ageo, capítulo 2, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Zacarías, capítulo 8, versículo 3, nos dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Pero siempre hablaron en nombre de lo que dice Jehová. Nunca se hicieron dueños de esa palabra, nunca menospreciaron, sino que aquellos hombres que Dios usó supieron cuál era la autoridad. La fuente de autoridad siempre fue Dios mismo. Y ese es el valor de la palabra. La palabra tiene valor en su origen. El origen es en el único Dios verdadero. Nosotros somos iglesia de Dios. A nosotros nos puede parecer terrible lo que pasó en la iglesia en el año 1500, que cómo puede ser de que hayan vendido eso, qué barbaridad. Pero hoy nosotros como iglesia nos tenemos que preguntar en qué estado estamos. ¿Qué hacen esos predicadores que se levantan predicando y fomentando un evangelio distinto al de la palabra? Aquellos que se basan en sus conceptos, en sus intenciones, en sus intereses. Necesitamos levantar la voz, necesitamos defender el evangelio, necesitamos predicar la palabra. Sola escritura. Solo escritura. Hay maneras de estudiar la palabra. La forma correcta de estudiar la palabra es lo que nosotros hemos escuchado, lo que es la exégesis. Y exégesis es sacar la enseñanza que tiene el texto para poder compartir lo que el texto dice. Y hay otra manera incorrecta de estudiar la palabra. Y esa manera incorrecta de estudiar la palabra es conocida como eisegesis. Y esa eisegesis es cuando nosotros hacemos que el texto diga lo que yo quiero decir, lo que yo le quiero poner al texto, el valor agregado del hombre a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, a lo que Dios ha dicho en su eternidad. Las personas no tienen, cuando nos ha pasado eso, no hemos tenido un concepto de lo que es el Evangelio. Es como dice Isaías, no nos ha amanecido. Que estamos hablando acerca de la palabra del único Dios Santo. El mensaje verdadero del Evangelio. Estamos hablando de algo que no podemos comprender en su totalidad, pero aquellos que vamos a la palabra y nos encontramos con la santidad de este Dios, en medio de esa misericordia que Dios tiene, nuestro espíritu puede tener temor de ese Dios. Por eso, la iglesia debe defender estas enseñanzas. La primera que estamos viendo es acerca de que solo la Escritura es la máxima autoridad sobre la iglesia desde aquel tiempo en adelante, para que nosotros no busquemos una autoridad alternativa a la palabra. No estamos dejando de lado a Dios, sino de que esta enseñanza lo que quiso hacer es quitar al hombre como autoridad sobre la iglesia, porque la única autoridad que hay sobre la iglesia es su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y para eso trajo esta verdad. La Escritura, la palabra, es la autoridad sobre la iglesia, porque es el mandamiento de Dios hacia la iglesia. En los Salmos también encontramos acerca del valor de la palabra.
Hay salmos que son referentes, nosotros sabemos que han trazado en nosotros esta verdad con claridad. El Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias al Señor, que nos ha dado su palabra, para que nosotros, al valorarla, atesorarla, amarla, ponerla por obra, nos encontramos así, como plantados juntos a corrientes de agua. Y podemos tener esta vida espiritual, disfrutando del valor que el Señor nos da por medio de esta palabra. Ese valor no es otro que nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 78 nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. La Biblia es las palabras de la boca de Dios. El Salmo 119 está lleno de esto, porque el Salmo 119 exalta por completo la palabra, el mandamiento de Dios. Solo tomamos algunos versículos. El versículo 92 nos dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Y usted conoce muy bien lo que ha sido el texto, la palabra para nosotros, cuántas veces nos ha sostenido, cuántas veces nos ha confortado, nos ha consolado, nos ha dado nueva fuerza. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios, viva y eficaz. No las tradiciones de los hombres, no la tradición de la iglesia, no ningún valor agregado que nosotros vayamos a poner. Solo la palabra, solo la escritura. El versículo 160 nos regala una verdad hermosa. Dice: la suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Otras versiones dicen: la totalidad de tu palabra es verdad. Significa de que el 100% de toda la palabra que tiene la Biblia es verdad. Y es eterno todo juicio de tu justicia. Toda la palabra de Dios es una palabra eterna. El versículo 89 nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Una palabra eterna. El Salmo 19 nos da otras virtudes de esta palabra, en donde nosotros nos gozamos en ello. El versículo 7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y la que destila del panal. Amén. Sigue la palabra. Solo unos versículos más. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Si nosotros oímos la palabra no necesita que nadie la defienda, porque es Dios mismo hablando. La palabra es Dios hablándonos, predicándonos el mensaje del Evangelio. Y la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, y como resultado convierte el alma. Y esto es respuesta a todos aquellos que han querido agregar algo para alcanzar la salvación. Solo la Escritura convierte el alma. Solo la Escritura hace sabio al sencillo. Solo la Escritura alegra el corazón.
Solo la Escritura alumbra los ojos. Solo la Escritura permanece para siempre. Solo la Escritura mantiene la verdad en nosotros. Todos sus juicios son justos. Eso es lo que está guardado en nuestro corazón. Nos tenemos que sellar. Tiene que ser una verdad blindada en nuestra fe. Entender que la palabra de Dios es más que suficiente. Como termina diciendo al final, es más dulce que la miel y la que destila del panar. Nos sacia en sobreabundancia, nos completa, nos hace. Vamos a encontrar en otros versículos lo que nos dice. En ella nos sentimos completos. En ella podemos sentirnos, estamos completamente satisfechos gracias a la palabra de Dios. Hemos visto el Antiguo Testamento, hemos visto lo que el Señor nos ha hablado y, por supuesto, en las epístolas encontramos el mensaje acerca de la defensa de la verdad en aquellos tiempos, pero antes de eso vamos a ver en el libro de los Hechos la referencia que su escritor Lucas nos hace acerca de la palabra. El capítulo 12, versículo 24, nos dice así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y el 19-20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Como referencia al hecho de conversión de aquellos que estaban alejados y que recibían así la bendición de Dios por medio del mensaje de la palabra, la salvación, el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, la conversión a una nueva vida por medio del mensaje de Dios en su palabra. Uno de los primeros versículos que vamos a leer es en 2 de Pedro. Por supuesto, son mensajes que conocemos, pero que hacen referencia a lo que es la defensa de la sola Escritura. Capítulo 1, versículo 19. El versículo 18 nos dice algo. Es bueno que podamos volver a leer. Nos dice así: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esta es una de los apóstoles que Dios utiliza en defensa del mensaje de la palabra. Vamos a encontrar que las verdades del Evangelio siempre van a ser atacadas. Tanto la divinidad de Jesús, su muerte, su resurrección, como la veracidad de la palabra. El criticar y atacar y escuchar que todo el tiempo dicen que la Biblia no es el mensaje de Dios, es mentira, va a ser un ataque constante que la Iglesia se levanta a defender por medio de los argumentos de una Iglesia que lee la palabra, que estudia, que medita, que se atesora en ella, que se guarda en ella, para que podamos saber presentar defensa delante de aquellos que demanden esa defensa. Lo que Pedro nos dice acá, que en primer lugar, la palabra profética, si se refiere a la palabra toda, es el mensaje profético más seguro que podemos llegar a tener. Cualquier profeta
se puede levantar y puede tener un mensaje falible, diciendo cosas de que Dios nos dijo. Deuteronomio nos dice de que podremos analizar a un profeta si es verdadero, viendo si se cumple lo que él profetizó. Pero al ver la palabra encontramos de que todo lo que ha dicho, todo se ha cumplido. Y queda muy poco para que se termine de cumplir. Y Dios es veraz, Dios es verdadero, y su palabra es como Él, es verdadera. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hace referencia a una antorcha en el mundo. Esta palabra, en este mundo oscuro, alumbra. Esta palabra alumbra, para que conozcan el camino del Evangelio que nos lleva a salvación. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, nuestro Señor Jesucristo, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No me puedo levantar a decir lo que a mí se me ocurre acerca de la Biblia y diciendo de lo que yo digo, tengo el derecho de opinar distinto de lo que es el mensaje o darle mi interpretación privada de la palabra, diciéndoles a ustedes acerca de que este versículo quiere decir otra cosa a lo que a mí me parece. Nadie se puede levantar a tener una opinión distinta de la interpretación que la Iglesia ha tenido en toda su vida acerca de lo que es la palabra, lo que es el mensaje del Evangelio. No puede haber una distorsión del mensaje del Evangelio. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El mensaje que hemos recibido en la palabra nunca ha sido demandado, nunca ha sido traído, nunca ha sido puesto por el hombre. Esto viene solamente de parte de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos aquellos que han escrito este libro fueron inspirados por Dios. Todos trajeron el mensaje que Dios les había dado. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 23, el verso 22 nos dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra, mediante el Espíritu Santo, porque solamente por medio del Espíritu podemos obedecer a la palabra, para el amor fraternal no fingido, un amor auténtico que solamente nace del Espíritu Santo que opera en nosotros, podemos amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo por medio de la Escritura, solo la Escritura nos lleva a una nueva vida espiritual. Solamente por medio de la palabra nosotros podemos renacer a una nueva vida. El poder está en la palabra. La Iglesia ha perdido esa brújula. La Iglesia ha querido buscar el poder en diferentes elementos, en diferentes personas, hasta en evangelistas, hasta en profetas y en aquellos que se pongan el título que quieran ponerse. Pero el poder del Evangelio, el poder de la nueva vida, está dado por la palabra, porque a Dios le plació que su poder descanse en su palabra. Por eso la Iglesia se levanta a defender que solo la Escritura es la auténtica autoridad de la Iglesia. El capítulo 4, la primera de Pedro, versículo 11, nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hay otra cosa, no hay otro mensaje verdadero que podamos levantarlos en el Evangelio, para decir algo acerca del Evangelio, si no es por medio de la palabra. La única voz autorizada que hay en la palabra, en el Evangelio, Dios.
y todos aquellos que nos vayamos a levantar, lo único que podemos decir es lo que Dios ha dicho. No hay otro mensaje. No hay nadie, no hay otra persona que pueda llegar a ser protagonista. No hay nadie que se pueda llevar los laureles. Nadie puede restarle la gloria a Dios. Solo la Escritura. Solo la Escritura es el mensaje verdadero del Evangelio que nos lleva a la salvación. En Romanos capítulo 10 vamos a leer dos párrafos solamente de lo que Pablo ha escrito en Romanos y en Timoteo. En Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. El mensaje de discusión de aquel tiempo era acerca de qué manera el hombre podía llegar a la salvación. Y encontraron que a una iglesia estaba vendiendo el perdón por medio de las indulgencias. Y Dios puso en Lutero la fe para que él pueda leer: el justo por la fe vivirá. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y acá vemos 3 pasos. La fe que nosotros necesitamos para creer en Jesucristo, para que Él sea nuestro Salvador. Esa fe viene por el oír. Ese oír, acá había una palabra de que muchas veces hemos creído de que estaba mal redactado cuando nos dice: y el oír por la palabra de Dios, cuando creemos nosotros que se tendría que decir: y el oír la palabra de Dios. Pero al poner esta palabra, que fue inspirada por Dios, tiene un porqué. El oír por la palabra de Dios nos dice: la misma palabra nos capacita para poder oír. Nosotros llegamos a tener la capacidad de oír por la palabra, porque la palabra nos despierta espiritualmente y nuestros oídos espirituales se habilitan por la palabra para que haya esa fe que Pablo nos dice. Leído como a veces lo hacemos de final al principio del versículo, sería así: la palabra nos da la capacidad para oír, y el oír el mensaje de la palabra produce en nosotros la fe. El poder está en la palabra. Solo la Escritura es el poder que Dios nos ha dado a la salvación. Solo por medio de la Escritura la persona llega a conocer el mensaje del Evangelio. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15 nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. El 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pablo habla a Timoteo acerca de su crianza en el Evangelio. Y él le dice que él desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. En su hogar le enseñaron, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que él ya ha recibido. El estudio de la palabra nos enriquece con la sabiduría
para conocer cada vez más y más de esta salvación. Por la fe es en Cristo Jesús esta salvación. La salvación por la fe es en Cristo Jesús. Esto es el resultado de la palabra en nosotros. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por medio de la palabra somos formados y somos santificados y Dios nos va biselando para que podamos ser formados en sus manos para recibir este mensaje de evangelio, ser santificados, ser perfeccionados por Él. Y este versículo 17 nos dice algo hermoso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para ser perfecto, para ser enteramente preparado, lo único que necesitamos es solo la Escritura. Solo la Escritura. Y esto es para meditarlo, para entender que sea perfecto, para que sea completo, para que nosotros seamos completos, solo necesitamos la Escritura. Enteramente preparados, solo la Escritura. El valor de la palabra debe estar nuevamente en la iglesia. Pablo también nos dice de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Significa que la iglesia es la defensora del mensaje del evangelio que está en la palabra. Toda la palabra es el evangelio. Y la iglesia se levanta como defensora del evangelio. Ese es el propósito por el cual la iglesia hoy sigue en este mundo. Para darle toda la gloria de Dios y para anunciar el evangelio, defender el evangelio, alumbrar con el evangelio. Y el evangelio es solo la escritura, solo la palabra. Es un gozo ver cómo la palabra nos enriquece y entender lo preciosa que es la palabra, entender el valor que tiene la palabra para nosotros la iglesia. Una iglesia no puede menospreciar el mensaje del evangelio, una iglesia no puede dejar de lado la escritura para ir detrás de sus tradiciones y detrás de sus costumbres y detrás de sus pensamientos. La iglesia tiene que poner nuevamente la autoridad de la palabra por sobre todas las cosas. Las iglesias, antes del 31 de diciembre de 1517, tenían el púlpito donde nosotros apoyamos nuestras Biblias a un costado, pero a partir de la Reforma, este púlpito se ha puesto en el centro del salón de nuestras iglesias, para ver la centralidad y para mostrar que el protagonismo y la autoridad de la iglesia descansa sobre ese púlpito, y sobre ese púlpito descansa la palabra de Dios. De nuevamente para la iglesia tiene que haber esa condición, ese estado, centralizar el mensaje del evangelio, ponerlo sobre todas las cosas y reconocer la autoridad que tiene el mensaje del evangelio en la escritura. Solo la escritura es la palabra de Dios. La palabra es el mensaje eterno de un Dios eterno, nos señala el camino eterno, la salvación eterna. Y ese camino es Jesucristo. La iglesia predica este mensaje y defiende este mensaje, solo la escritura. Esta es una de las enseñanzas. Pero la iglesia debe abrazar, amar, defender, obedecer, rendirse ante la palabra de Dios. Porque es el mensaje que, este versículo que nos dice que ha sido, la palabra que se tradujo fue, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero en realidad nos dice que toda la palabra es exhalada por Dios. Salió de la boca de Dios para nosotros. Disfrute esta bendición, gócese y sepa de que cada vez que abrimos la palabra estamos escuchando la voz de nuestro Dios. El Señor le bendiga, hermano. Siga adelante. Tomamos una palabra de oración.
Damos gracias al Señor por esta hora. Señor, nos ha dado el gozo y el privilegio de poder compartir tu palabra, encontrar el valor incalculable, inmensurable que tiene este mensaje que nos has dado para que seamos los portadores y defensores de esta verdad. Bendice a nuestros hermanos para que sean fortalecidos, animados y que su esperanza, Señor, no decaiga, entendiendo que en este tiempo, con los ataques, con la frialdad que atacan para apagar la fe de aquellos que creen en ti, este mundo sigue ofreciendo pecado, sigue ofreciendo maldad, sigue ofreciendo muerte, cuando tú, Señor, nos has dado en Jesucristo palabras de vida eterna. Ten misericordia, Señor, despiértanos. Permite que tu iglesia se levante y proclame el mensaje del Evangelio que solo se encuentra en tu Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Amén.